Muy bien, pues ya estamos aquí avanzando en el módulo 11 de misiones y nos quedamos por ahí abajo en la página 15 en esta sección de equipo de misiones en la iglesia, y hasta abajo empieza en la letra C las acciones que puede desarrollar el equipo de misiones. Y empezamos a leer la clase pasada, y para dejarla pendiente para esta clase. Así que vamos a iniciar ahí, vamos a iniciar justamente ahí en ese punto para ir viendo, porque luego tenemos que hacer una serie de revisiones de obstáculos y ahí sí vamos a tener que añadir bastante los obstáculos eh, que a lo mejor tenemos de más, añadir a esos otros. Y es una lista muy grande, espero que no sean muchos los que añadimos, pero sí es unos obstáculos que tenemos ahí. Entonces, la clase pasada estuvimos viendo algunas acciones que pueden ayudarnos a trabajar. Vimos los materiales misioneros, eh, momentos de misiones, cultos misioneros, conferencias anuales sobre misión. Les decía yo, pues platicaba que alguna vez les invitaré para que si pueden hacer una inversión en venir a una conferencia anual de misiones, hacemos un programa que se llama Vive la Misión. No con otro objeto más que vean el modelo, porque nosotros también lo vimos en otras partes, y ha sido bueno este programa anual que hacemos. Eh, Sobres especiales de ofrenda. Ya casi no veo es lo que le iba a comentar la clase pasada, aunque comentamos cómo el pastor Abel tenía su parte de ofrenda misionera, y en algunas iglesias se acostumbra aún esto de las ofrendas misioneras, pero actualmente ya en las iglesias el énfasis en ofrendas cada vez es menos, entonces como que van cambiando las cosas, pero sí hay, antes se usaban sobres, ¿recuerdan ustedes cómo había como sobres para las ofrendas? Y había sobres blancos, sobres amarillos, sobres verdes, y sobres para que uno dividiera la ofrenda. Y no es que no se use la ofrenda, es que hay un sistema nuevo llamado sistema de alfolí, que en algunas iglesias grandes se vieron obligados a hacer por cuestiones de administración, donde incluso los diezmos del pastor, que antes eran como cosa muy especial, van a un solo, pero se llama de alfolía, a un solo canasto, y de ahí se dividen en diferentes ofrendas. Entonces, pero podemos hacer esto si recuerden que estas que les decía son como destellos que podemos echar a andar. Eh, Sobre esto, las ventas de garage, promisiones, les platicaba cómo algunos misioneros vendían o que iban a ir a misiones, hacían un pequeño, y viajes de corto plazo, nacionales o internacionales. Y ahí les comentaba al final de la clase que con esta ventaja de la internet no necesitamos hacer el viaje nosotros mismos, gastando recursos que a lo mejor podemos ocupar en otras cosas. Y lo que hacemos ahora es, pues a través de las redes sociales, ver las misiones y todo esto. Les subí ahí un post que le llaman a uno una cosa que posteó Noemí desde Mozambique. Entonces ahí podemos compartir con nuestras comunidades todos estos ejemplos. Y estuve buscando hace rato un video que hice cuando fue a Chacagua, y no lo encontré. Y lo estuve buscando un buen rato y ya se me vino la tarde y ya no lo encontré, pero mañana le sigo en algún lugar, en algún disco lo guardé o en alguna memoria. Entonces, ese también puede ser un buen ejemplo para pasar en nuestras iglesias. Pues ahí nos vamos ahora sí a la página número 16. Aquí traduzco un poquito porque no usamos, aunque se usa la palabra, no es tan común. Ya en la página 16 tenemos afiches con desafíos o frases de misiones. Esos son los famosos lonas que hacemos ahora. Esos son los afiches. Las lonas que podemos hacer con desafíos misioneros. Eh, Salas de oración. Ahí en Centro Mateo hay una sala de oración donde hay un muro con todo el mapa mundi, y en ese mapa mundi están
los países no alcanzados, la ventana que ustedes conocen, y además pues hay unos lugares cómodos para sentarse o cojines en el suelo para arrodillarse, donde hay momentos de oración. A veces podemos hacer esto en nuestros lugares si tenemos espacio suficiente, ¿no? Luego un tablero de anuncios para cartas y reportes de misiones. El domingo pasado fuimos a visitar una iglesia de las iglesias bíblicas que tienen de las iglesias bautistas, y tomé una foto que quiero compartir con ustedes rápidamente, porque en esta foto, a ver si la guardé. Es esta foto. Vamos a compartirla ahora y vamos a hacer las dos. Fíjense bien que en este lugar tienen misiones para los Wixárika, que son los huicholes, y ellos hacen ahí su reunión, no hacen énfasis en nada de lo que tienen, pero de alguna manera hacen esto que ahora van a ver en su celular, ah, en su celular, y lo vamos a pasar por aquí. Ahí está. Es una mesita con las cosas que traen de allá, las artesanías, y en esta mesita ahí hay un letrero que dice las cosas que anuncian y venden, ¿no? Entonces, es bonito este lugar porque de alguna manera ellos, déjenme ver si la puedo poner aquí para mostrárselas para que quede también en la grabación. Esto está en la entrada de la iglesia, y todo esto que ven ustedes aquí son los trajes típicos que traen. No son para vender, nada de lo que está ahí es para vender, nada más es eh, un ejemplo. Y ahí en la parte de abajo pueden ver ustedes ahí que hay un ejemplo de los tarahumaras, ¿no? Y sus artesanías. Está al norte de la República, son pueblos originarios, entonces que merecen, y son pequeñas artesanías que hacen en los niños o los adultos, no sé, en la iglesia, y también sus cositas que hacen. Esto es para regalarle a los niños que participaban haciendo preguntas sobre la misión, ¿no? Bueno, allá no hacen los bocaditos, eso ya es cuestión de más de la civilidad de acá. Entonces, voy a quitar mi anclaje en mi fondo para seguir platicando con ustedes ya sobre las otras características. Les mandé ahí el libro de Bruce Olson, esta de Biblioteca de Misiones. Yo creo que es una parte importante de la iglesia. Cuando nosotros vamos trabajando sobre la misión, empezamos a conocer muchos testimonios misioneros. Hay una buena cantidad de testimonios misioneros, y en esta conocer podemos ir haciendo recolección de cosas, y sería buenísimo tener ya, bueno, mi ilusión en la vida siempre ha sido en los libros y tener bibliotecas, pero ya me estoy quedando con la idea de que tenemos que pensar más en bibliotecas virtuales. Me acaba de compartir un amigo un libro bueno que acaba de salir, y les voy a mandar saliéndome un poco, yéndome para el monte, el comentario bíblico de Tito del maestro Etzen, Martín, que es el director del Instituto Aquila y Priscila a nivel internacional. Y pues ahora es así como se manejan los libros. Antes había uno que ir a la biblioteca y conseguirlo, a la librería. Y ahora pues también me acaban de mandar sobre un tema que estoy haciendo un trabajo para 2 años, que es el plazo para hacer este trabajo en mi iglesia. Me acaba de compartir un querido amigo una biblioteca sobre el tema, entonces ya no tengo que ir a la biblioteca que está de nuestra denominación, que está muy grande, que está
en Ciudad Guatemala para investigar, sino la puedo tener electrónica. Entonces, podemos hacer bibliotecas misioneras. Pregunto, aquí voy a quitar aquí el fondo para verlos en monitor. Y ya estar más. Ahí está, ahí está. Eso es. Ok, ahí estamos. Listo, ahí ya estamos. Bien, entonces les decía ahí, pues vamos a ver qué les pareció. ¿Recibieron? ¿Alguno tuvo oportunidad de ver el libro de Bruce Olson? Olson, el del Bruco se llama el libro, creo, el que les mandé, porque antes era, eh, mm, no recuerdo ahora el nombre, pero era un nombre diferente que le cambiaron porque mencionaba la cruz. Entonces, pues a los cristianos no les gustaba mucho. Es chistoso nuestros propios conceptos sobre los libros y los títulos. Entonces, aunque hemos incorporado a nuestro lenguaje los grandes herejías, en lenguajes y en formas del cristianismo moderno, algunos elementos como la cruz de Cristo sigue siendo motivo por nuestros trasfondos católicos difícil de incorporar. Así que le cambiaron el nombre a Bruce Olson, a, a Bruco, porque el nombre que le decían a ellos, a Bruce, le decían de los pueblos originarios, eh, este nombre, Bruce, le decían Bruco, y entonces es el nombre que tiene este librito. Entonces, ahí, pues si no lo pudieron ver, bájenlo, ténganlo ahí a la mano, vayan haciendo su biblioteca. Si hay alguno más que conozcan, pues compártanlo con nosotros, como se dice ahora, socialícenlo, ¿verdad? Entonces ya tendremos mayor eh, de estos libros. ¿De qué trata este libro? Voy a hacer una pequeña reseña para que se animen a buscarlo, leerlo, o por lo menos darle una ojeada. Es la historia de un joven muy inteligente que sabía varios idiomas, entre ellos los idiomas eh, que llamamos idiomas muertos, pero que tienen que ver mucho con el cristianismo, como es el griego y el latín. Y él, haciendo un estudiante de mucho, pues con una capacidad, decide ir a investigar una tribu donde el lenguaje es muy raro porque nadie ha podido interpretar y pasa pues muchas peripresias, ¿no? Entonces, ese lo forma, como lo ya dijimos, como misión, como en una misión transcultural. Entonces ahí está este libro que bueno, quedará para ustedes ah, en la biblioteca que vamos a ir formando. Seguimos el tablero de anuncios, misioneros, ahí ese lugarcito que tenían en esa mesa que les mostré en la foto. Al lado había un pequeño tablero informando dónde estaba el grupo étnico, ese pueblo originario, cuál era su lengua original, cómo trabajaba, qué hacía, ¿no? Entonces ahí hacer tableros. Aquí es una parte importante, tener contacto con organizaciones misioneras. Las agencias misioneras son muy, muy valiosas porque, mis estimados, estas agencias misioneras tienen un trabajo bien grande. Cuando uno ve el esfuerzo misionero de ellos, dice, caramba, son muchos años, muchos recursos, muchas gentes donantes que están trabajando para hacer misión y estas personas que están trabajando para hacer misión están concentradas en estos que menciona aquí en este lugar de esta página 16, como contactar con organizaciones misioneras. Son muy valiosas. Ah, dice decorar la iglesia con banderas de los países y la ventana 1040, sobre todo si hacemos eventos, pues podemos hacer esto con nuestro trabajo, ¿no? Entonces ahí podemos ir haciendo esto. Eh, Campamentos para niños con enfoque misionero. Yo no he visto eso, pero si ustedes tienen alguna experiencia que me compartan, adelante. Ah, llamar a las familias misioneras, o ahora ya no es llamar, ¿verdad? Aquí está fuera de enfoque nuestro
nuestro manual. Ahora sería WhatsAppear, ¿verdad? A los misioneros, decirles, escribirles en su Face. Yo por lo menos tengo dos, dos de nuestros misioneros que han salido, los dos están en África. Una pues es mi propia hija con su esposo y otro que pasaron por Centro Mateo y otros que están en Angola. Ellos tienen su muro en Facebook. No puedo llamarles por teléfono, no puedo hacer otra cosa, pero sí puedo, y eso me agrada mucho, escribir ahí porque ellos escriben reporte de lo que están haciendo y pues busquemos este tipo de información que nos puede ayudar a saber cómo están, qué hacen eh, en la misión. Pasamos al punto D. Aquí vamos a ir leyendo una serie de eh, las excusas eh, eclesiales para no cumplir la gran comisión. Y las excusas, excusa es una forma de evadir nuestra responsabilidad. Una excusa es cuando evadimos una responsabilidad. La gran comisión es nuestra responsabilidad. Por eso hablábamos en clases pasadas acerca de cómo Jesús, después que pasa por Samaria, dice, miren, los campos están blancos. Es necesario que el Señor mande obreros a trabajar para pastorear, para hacer la pastoreal sobre estos grupos. Ahora bien, esta parte de la misión tiene que ser una parte que sea esencialmente con un esfuerzo, un trabajo donde no haya ningún pretexto para hacerlo. Y vean cómo hay una serie de pretextos. Al final nos va a preguntar cuál es la más. Me voy a permitir decirle las preguntas que después de 74 renglones nos van a hacer. ¿Cuál será la excusa más ridícula? De este tamaño lo pone. Una excusa ridícula. ¿Cuál será la excusa más tonta? Fíjense los calificativos, adjetivos que está usando ahí. Eh, ¿Y cuál será la menos creíble? Hay excusas que son menos creíbles. ¿Y cuál es la menos, será la excusa más confusa? O sea, que nos confunde totalmente. Vamos a empezar a leerlo. Nos sirve de ejercicio porque así como el otro nos dio chispas para ir haciendo cosas por la misión, esta sección de esta página 16, seguramente, no, perdón, nos va a llevar a reconocer hacia adentro de nosotros si en algún momento estamos eh, caminando mal. Voy a detenerme en algunas de ellas para explicarlas, tal vez cuando las leí pensé que había que explicar algo o comentar algo acerca de ellas. Uno, las ofrendas de la iglesia han bajado considerablemente. Este es un eh, asunto que es curioso, pero suele suceder, puede ser una excusa. No apoyo la misión porque pues, no hay ofrendas suficientes. Ah, si enfatizamos misiones, las ofrendas generales se debilitarán. Es decir, tenemos muchas cosas que hacer y entonces hay que tener cuidado con las ofrendas generales. ¿De acuerdo? Entonces, esas son excusas que a veces escuchamos en cuanto a apoyar a la misión. No tenemos dinero suficiente para hacer misiones, es otra excusa. Ya vimos que hay muchas formas, maneras distintas de hacer misión, pero el dinero es un medio, no es un objetivo en sí. Además, cuando siembra uno en la palabra, pues va cosechando de esa misma siembra, ¿no? Es una regla de la naturaleza y es una regla también del reino de Dios. La economía del reino es así. El reino se multiplica porque uno camina en el reino. El dinero es simplemente un sistema, una manera, un medio por el cual nosotros logramos las cosas, pero no necesariamente viene a ser la parte indispensable. Tenemos que trabajar muchas veces en fe. La gente en otros lugares está bien. Esto es terrible, hermanos, porque yo tengo contacto. Voy a hacer una campaña en el mes que viene de mayo. Tal vez a algunos de ustedes los invite. Y va a ser una campaña simbólica. Hay un hermano en cierto lugar en nuestro país, en América Latina, y él va a predicar a la iglesia y sabe que su carro se le descompuso
y el carro pues ya no tiene arreglo, posible arreglo. Le dicen que posiblemente puedan adaptar un motor de otro carro, porque ya ni siquiera hay piezas para ese carro tan viejito que está, tan fuera de circulación que está. Y entonces él va a la misión eh, con una bicicletas que les prestan algunas personas, porque sus llantas de su bicicleta ya no sirven. Y, pero él no se detiene, dice que cuando la persona no le presta la bicicleta, él se va caminando. Y bueno, no podemos solucionar los problemas de todo el mundo, pero sí podemos ser empáticos con las personas que trabajan en la misión. Entonces, necesidad va a haber mucha. Entonces, tenemos que darnos cuenta que sí tienen necesidad las gentes que están en misión. No voy a poder suplir toda, ni le voy a poder comprar un carro al hermano, obviamente no, pero sí podemos mostrar nuestra empatía. Al decir, un grupo de hermanos mexicanos estamos ofrendando 300 pesos mexicanos para que por lo menos le pongas una llanta a tu bicicleta, ¿no, hermano? Entonces, creo que debemos hacer, aunque las agencias misioneras hacen este trabajo, a veces todas esas personas que realmente están en la obra salen del radar. Y al salir del radar de estas agencias misioneras, solo dependen de su fe. Y la fe que se va a obrar en estas personas va a ser la fe que nosotros tenemos que tener. Aquí sí les digo que cuando yo hago este tipo de trabajo, tengo mucho cuidado de administrarlo correctamente. Es decir, yo no junto el dinero, pido que algún hermano que es tesorero en alguna iglesia lo haga, pido un hermano que en lo secular sea contador, que lleva una auditoría sobre lo que hacemos, aunque el dinero que manejamos es mínimo, pero es muy importante no confundir la bolsa de Dios con nuestra propia bolsa. Es parte de la importancia de nuestra dar buen testimonio. Siempre tenemos que estar atentos a eso. Entonces, volviendo a ese punto, la gente en otro lugar está bien. Para mí es uno de los pretextos más pésimos, como vamos a ver abajo, porque eh, hay gente con necesidad. 5, no tengo llamado, pues es un pretexto absurdo. Dios nos llama a todos a hacer misión, ya sea de yendo o enviando, ¿verdad? Son las dos maneras que vemos que se hace misión en la iglesia primera, en Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, estos ministrando al Señor y orando. El Espíritu Santo les dijo, envíen a Pablo y a Bernabé para la obra en la cual los he llamado. La obra eran las misiones. Y esta manera de hacer misiones enviando o yendo. Eh, Dios puede hablar a las piedras, ¿no? Porque dice por ahí una palabra que si ustedes callan, las piedras van a hablar. Entonces, ¿para qué voy si Dios va a hacer hablar a las piedras? Bueno, es un pretexto muy absurdo porque alguna vez pensaríamos nosotros, yo soy la piedra entonces, ¿verdad, Señor? Porque soy tan burro que no quiero ir, entonces me vas a mover hasta allá para hablar. Tengamos cuidado con esta circunstancia. Eh, ¿Es mejor sostener a los creyentes nacionales? Bueno, sí es un buen pretexto, hay misiones nacionales, pero también entendamos mucho que las misiones son una parte esencial de la vida a donde Dios nos manda o nos lleva a hacer misión. Esto nos deja con el trabajo de hacer misión, no en lugar donde nosotros queramos, sino el Señor donde nos va a enviar a hacer misión donde Él quiera. Entonces tengamos mucho cuidado, eh, yo le llamo oído espiritual a la voz de Dios. Eh, una vez el Señor nos está llamando a hacer cierto trabajo, tengamos esa sensibilidad o ese oído espiritual atento, afinado, ¿verdad? Como eh, el, el profeta Samuel cuando era jovencito, en esa historia donde no escuchaba que le hablaban, pero confundía la voz de Dios con la del sacerdote Eli. Eh, Necesidad hay en todos lados, pues sí, eso es un buen pretexto. O sea, cualquier necesidad que yo vea, pues como la que le acabo de comentar del hermano que tiene que ir caminando porque no tiene para una llanta para bicicleta, pues eso lo vamos a encontrar aquí en Oaxaca, lo vamos a encontrar en África, lo vamos a encontrar en Asia, sí, pero tenemos que aplicarnos a ir cubriendo las necesidades. La iglesia local puede hacerlo. Además, cada uno
es responsable de su Jerusalén. ¿Sí? Pues ahí hay iglesias que ellos hagan su misión. Hay iglesias en todo el mundo. Eso es lo que veremos, cuál es el trabajo misionero, porque el corazón de Dios es misionero. Es una cárcel importante. El tema de misiones nace solo de unos versículos de la palabra. Pues sí, es los versículos donde se afina, pero el corazón de Dios es misionero siempre, ya lo hemos visto atentamente, cómo de alguna manera, Dios desde el principio, recuerdan, les dije, la primera o segunda clase, yo pienso como la palabra hebreo, de donde viene el nombre que se les dio a los del pueblo de Dios, al pueblo judío, viene de ese vocablo árabe y semita, que quiere decir el que cruzó el río, ¿verdad? Entonces Dios desde el principio nos hace movernos del lugar para hacer su misión. La misión de Dios era que el pueblo de Dios estuviera en el centro, en el obligo del mundo, cuando viniera su hijo. Entonces, para eso necesitaba hacer misión. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Eso es hacer misión. Ahora, todos los momentos de la historia del pueblo vemos cómo es misionero e intercultural. Hoy les mandé el libro de Ruth y un comentario de uno de nuestros maestros del instituto que encontré por ahí hace tiempo y quise mandárselos porque este libro de Ruth es un libro misionero 100%. Es bueno, es maravilloso porque es una obra de teatro. Investiguen ustedes cuál es el nombre de los personajes y leyendo lo que él dice, aunque él menciona el libro de Jonás en una predicación que escuchó, el escrito que les mandé, y dice que el pastor que predicó cometió un error. Y no es que sea malo cometer errores, todos somos humanos y cometemos errores, y cuando predicamos a veces hacemos malas exégesis, que decía que Jonás no fue a Nínive por temor a que lo mataran, porque era un pueblo despiadado, ¿no? Y él comenta muy atinadamente y dice, no era esto necesariamente, porque al final del libro dice que no fue por una sencilla razón, porque sabía que Dios era misericordioso y los iba a perdonar. Wow, cuando llega al final de este libro de Jonás y lee eso, dice, carambas, ¿cómo es posible que alguien pueda ser misionero eh, sin tener el corazón de Dios, el eh, Mission Day, la misión de Dios en su corazón, ¿no? Entonces, vamos a ir caminando sobre esto y viendo cómo es así. Y les decía, les mandé el libro de Ruth, porque el libro de Ruth, si ustedes lo observan con atención, es una obra de teatro. Y esta obra de teatro al final dice cuál era el propósito. El propósito de la obra de teatro es descubrir que esta mujer fue escogida por Dios de los gentiles, de los que no eran pueblo, para llegar a ser pueblo y ser parte del linaje del rey David, ¿no? Ese es el objetivo y luego sabemos nosotros por el libro de Mateo que es parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este libro importante que está acomodado como una obra de teatro ahí en ese bosquejito que les mandé es una obra de teatro, la podemos leer del principio al fin y vemos, bueno, ya aquí este pretexto deja de ser pretexto porque la misión cambia en este sentido. ¿Qué les parece hasta aquí los pretextos? ¿Han escuchado algunos de ustedes algún pretexto de estos que me cuentan? Voy a hacer aquí una pausa, me está dando la tos, para que me ayuden ustedes a trabajar en esto. ¿Alguien ha escuchado o ha escuchado algún otro pretexto? A lo mejor lo vamos a ver abajo, pero ¿quién me quiere ayudar con los famosos pretextos sobre la misión? ¿Han escuchado pretextos sobre misión? Alguien levante su manita, prende su cámara. ¿Qué les parecen estos pretextos hasta ahora? Los hemos visto. Esta clase. Adelante, Fernando. Pastor Fernando. Dios les bendice a todos, buenas noches. Sí, maestro, efectivamente, sí llegué a escuchar algunos pretextos recién cuando comenzamos la célula acá en lo que ahora, pues gracias a Dios, es una iglesia. Nos comentó una hermana que se congregaba por acá a los alrededores, que pues ellos empezaron a orar, a ayunar
y dijeron que como iglesia, el pastor dijeron, pues vamos a salir a hacer misión, ¿no? Y que ya empezaron a salir a orar por las calles y así, ¿no? Y que de repente, pues se dieron cuenta que eran poquitos, que eran, no recuerdo el número, pero eran pocos. Y que yo, no, pues somos bien poquitos, dice, pues, ¿quién les va a predicar? No, mejor ya no hay que salir, ya no hay que ir. Y ya abortaron la misión, ¿no? Entonces, ese tipo de pretextos, pues, escuché, ¿no? Yes. En boca de una hermana que dijo, yo fui parte de eso. De esos pretextos, ¿verdad? Sí, gracias, pastor. Sí, es común que nos desanimemos, porque hay muchos pretextos, ya vean ustedes, eh, la iglesia local, la gran comisión fue para los primeros discípulos. Esto es un pretexto muy común. De hecho, parte de nuestra cultura o de nuestras corrientes evangélicas están divididos por esto, lo que piensan que el evangelio es de una forma para los primeros y de otra forma para nosotros. Olvidamos que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, ¿verdad? Entonces, seguirá actuando de la misma manera, con la misma misión de Dios, pero y a veces no, ahora hay que llevársela más leve. La iglesia tiene que dar testimonio, debe ayudar a los pobres y de la iglesia va a tener que llegar. Les he dicho que la misión por muchos años, principios del siglo pasado, hasta mediados del siglo XX, solamente se hacía a través de escuelas, hospitales, obra social, y no se hacía trabajo de evangelización como lo tenemos ahora. Lo empezamos a ver a través de los movimientos de evangelización, como el Pacto de Lausana, ¿verdad? Con Billy Graham y John Stott, son parte de los dos hombres de Dios que movió para que las gentes empezaran a tener misión, empezaran a hacer misión. ¿Me ayudas con un poquito de agua pura para mí? A ver, entonces, ¿en cuál nos quedamos? Bien, la 11, ¿verdad? El tema de misiones nace solo de unos versículos del Padre. Ya lo vimos. Me cuesta trabajo aprender idiomas. Pues, habrá otros que aprendan, ¿verdad? Es simplemente un pretexto. No me he casado aún, bueno, ese no es pretexto de muchos aquí, de los que estamos aquí, pero bueno, mi iglesia es muy pequeña, no tengo un lugar específico para ir, pues Dios no me ha llamado a un lugar específico, no tengo un lugar específico para ir, la obra misionera es solamente para los llamados, número 17, vamos a 17, misión es la especialización de alguna iglesia, es decir, hay iglesias misioneras. La iglesia, quiero decirles que la iglesia donde yo he visto crecimiento son iglesias donde hay el sentido de misión en las iglesias. Eso es natural. No que tenga misioneros, no que esté mandando misioneros, que tenga un sentido de misión en la iglesia. Y después llega un momento que esa misma semilla, esto es importante, lo que estamos aquí haciendo, yo sé que ustedes, muchos de ustedes ya tienen un sentido de misión y les he dicho, estos solamente son chispazos que estamos dando, pero lo que yo he visto es que muchas iglesias que somos muy pequeñitas o que apenas vamos, cuando hay un sentido de misión, es muy importante porque años después vemos que esa semilla se plantó sobre un niño, sobre un joven que ahora va a ser un misionero en otros lugares, ¿verdad? Y ya habrá agencias misioneras que le apoyen, etcétera, etcétera. Aunque sigamos siendo iglesias pequeñitas o habremos crecido. Eh, Estamos en una etapa de restauración, reorganización, eso es un buen pretexto, ¿no? Hermano, pues sí, me gustaría, eso de las misiones está bonito, pero ahorita estamos en un crecimiento en la iglesia donde no podemos desviarnos. Nuevamente lo que dije antes. Apenas estamos definiendo qué tipo de estructura tenemos, ¿verdad? Aunque curiosamente ahora con las iglesias neopentecostales y dentro del posmodernismo, las iglesias nacen como empresas ya establecidas, con visión y misión, con puestos. Entonces es lo primero que hacen las iglesias. Antes de buscar gente, buscan este tipo de cosas. Pero bueno,
a veces crítica aparte. El pastor de mi iglesia no tiene visión misionera. Mis padres se oponen a mi llamado misionero. En los ejemplos más personales, ¿no? Todavía no estamos preparados. Primero ganemos Jerusalén, es decir, los alrededores, lo que decía Pastor Fernando, ¿no? Sí, mi primera misión es alrededor, mi casa, es cierto, mi familia, mi colonia, pero también hay otros Samarias y hasta el último de la tierra, ¿no? Entonces, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. La gente que no conozco es como si no existiera. Este pretexto está muy bueno. Si no los veo, no me importa. ¿Qué puede pasar? Yo le subí un post de Noemí, de un pastor, ¿no? ¿Qué cosas? Un hombre que tiene una visión allá a miles de kilómetros de aquí, que tiene una visión de hacer un trabajo por Dios. Y yo tengo la oportunidad acá donde estoy de bendecirle con mi oración, de saber su nombre, de saber que me importa, y esto es lo excitante de vivir la vida cristiana en las comunidades de fe y en las redes que se extienden por todo el mundo, que de repente podemos bendecir con nuestra oración, en una sencilla oración, bendice a los que necesitan esta ayuda, ¿no? La radio y la televisión está llevando el mensaje, bueno, ahora el internet no hace falta llevar o enviar misiones, pues podemos ir por misioneros a través del Zoom, ¿no? Pero la misión transcultural siempre será importante, aún en nuestros propios países y aún en nuestras propias colonias. Si no nos sentamos en la banqueta, como les he dicho, con las personas, si no nos paramos en su tiendita a platicar con ellos, difícilmente lograremos que el Evangelio penetre. Soy demasiado joven o viejo, o puedo llamar también demasiado de la mitad de la vida. Tengo muchas cosas que planear y hacer. La tradición de la iglesia de denominación no ha sido misionera. Pues eso es una de las razones. Hay iglesias, como les he dicho, que han crecido por décadas y generaciones a través de ser iglesias que le llamamos generacionales. ¿Qué significa esto? Que en iglesia solamente están los hijos de los abuelos que estuvieron originalmente en la iglesia que nació. Nunca se hace misión, ni evangelismo, ni nada. Esto es terrible. Esto nos muestra una iglesia vieja, anquilosada, artrítica, que no se mueve, que no va a ningún lugar, y eso hace un problema en la iglesia. Ese no es un buen pretexto. Eh, no tuve nunca formación misionera en mis estudios. Eso es un buen pretexto, pero la misión de Dios debe estar en nuestro corazón. El pastor viaja constantemente a las naciones. Sí, ese es un pretexto bueno porque aparentemente ahí el pastor está haciendo obra misionera, pero les he dicho, la iglesia tiene que tener un sentido misionero. Enfatizo esto, las iglesias que conozco que son vivas y que trabajan, tienen un sentido de misión dentro de su iglesia. Muchos han fracasado y regresaron del campo, es lo que decía el pastor Fer hace rato, que encontramos constantes fracasos. No tenemos estructura de envío. Ahí les recuerdo mucho lo que son las agencias misioneras. Hay muchas agencias misioneras, muchísimas. Es un servicio increíble en el mundo eh, que podemos añadir o tener contacto con ellos constantemente. Brinco de hoja, a la página 17. Nos faltan un montón que son casi 74. Ahora sí voy a pedir ayuda de alguno que me vaya leyendo así diciendo el número, y si yo le interrumpo en algún momento es porque quisiera hacer un comentario. Los que están aquí, cuando yo lo leí me parece que simplemente van siendo pretextos y simplemente quiero enunciarlos porque decía que estos nos sirvan como reflexión por si alguno de nosotros nos afectan de alguna manera. ¿Quién me levanta la mano para el número 37 al número 47, por favor? De la página número 17. Muy bien, Fernando, por favor. 37 a 47. Ok,
El número 37 dice, estoy esperando la confirmación. Número 38, no he tenido suficiente preparación. 39, esperamos el momento oportuno. 40, si en otro país quieren un misionero, ellos deben sostenerlo. 41, Dios es amor y no permitirá que los que no escuchen se pierdan. 42, en la iglesia no tenemos gente para misiones. 43, tenemos otras prioridades en este momento. 44, no queremos separar a los nietos de sus abuelos. 45, mi salud no lo permite. 46, fui llamado pero desobedecí, no tengo otra oportunidad. 47, nuestra iglesia siempre ha hecho misiones. Gracias, Pastor Fernando. Vean ustedes, todos esos son pretextos. De manera personal y de iglesia siempre tenemos pretextos que llevar, ¿no? ¿Alguien me ayuda ahora del 48? Por favor, al 58. A ver si. Si quiere yo, pastor. Adelante, Arturo. Mi pasado no me permite servir en misiones. 49. Mi denominación no tiene un proyecto misionero. 50. El proyecto misionero de mi denominación no lo comparto. 51. Me acabo de comprometer. 52. Mi familia no me apoya. 53. No hacemos misiones porque todavía nos falta reflexión teológica. 54. Si Dios llama a alguien, esa persona no necesita nuestra ofrenda. Dios lo sostendrá. 55. Cuando tenga todo lo que hace falta, entonces me dedicaré a la obra misionera. 56. Los misioneros extranjeros no son eficaces. 57. Es muy difícil criar los hijos en el campo misionero. 58. No se puede dar buena educación a los hijos en el campo. Gracias, Arturo. Vean cómo me parece a mí que hasta los que llevamos siempre es cuando el egoísmo lo ponemos delante, porque aquí viene un signo de los tiempos de la iglesia que es misionera. La iglesia misionera crece, las iglesias que son misioneras crecen porque generalmente dejan el egoísmo. Aquí en este punto me detengo un momento por un aspecto muy importante. La iglesia puede crecer hacia adentro, puede crecer hacia afuera. Las iglesias que crecen hacia adentro, pues solamente engordan, ¿no? Eh, en mis estudios seculares nos dieron una clase sobre cómo debe ser nuestra bienestar o nuestra salud física y la persona que nos hablaba de salud nos hablaba que era muy importante que si en algún momento de nuestra vida nosotros teníamos injerencia o comíamos de más, era necesario que sí o sí camináramos, hiciéramos ejercicios 1 hora. No era cada 8 días, cada que me sentía que estaba subiendo de peso, sino era sí o sí cada hora. Es decir, y nos es muy sencillo, si estás almacenando, pues simplemente estás engordando y no está funcionando tu organismo. Y al no funcionar, no, el problema no es que engordes, ese es el menor de los problemas, aunque es la razón por la cual debes preocuparte porque es un síntoma. El problema es que tu organismo no está funcionando para lo que fue hecho, sino está almacenando de más. No está, y a mí me llamó mucho la atención porque pensé inmediatamente yo como cristiano en el cuerpo de Cristo. Hay muchas iglesias que solamente quieren almacenar, ¿verdad? Esas le llamo iglesias que crecen hacia adentro. Todo lo quieren recibir, todo lo quieren recibir. Y cuando se trata de dar, como las misiones, y entonces aquí hay un egoísmo muy grande. No digo que no sea difícil crear a los hijos fuera de la misión, no, no digo que no sea un trabajo muy complejo hacer trabajo, no solo de misión, aún el trabajo que ustedes están haciendo, la pastoral, es un trabajo complejo que requiere sacrificios muy, muy grandes, muy especiales. Y yo lo veo, yo como viejito, ya en la obra del Señor, que mis cuidados y atenciones en mi vida espiritual, en mi cuidado personal, en mi trabajo hacia mí,
en mi formación eclesial y teológica, puedo decir que ya estoy más allá. No, necesito siempre seguir dando. Si yo empiezo como a dormirme en mis laureles, pues empiezo a tener problemas conmigo mismo. Yo necesito seguir dando constantemente. Y no solo esto, me doy cuenta que las exigencias entre la familia, todo es un problema bien grande, ¿verdad? El trabajar por la obra del Señor es un sacrificio bien grande, las misiones es un sacrificio grande. Las iglesias que logran crecer, crecen por una sencilla razón. Crecen porque se dejan de autocomplacerse y tratan de complacer a los otros. Cuando nosotros decimos, es que por mi bien, no que Dios nos quiera hacer, que nos matemos, que no tengamos cosas buenas, no, de ninguna manera. Se trata de quitar el egoísmo de medio de nosotros. Ya estoy preparando un curso sobre ética, donde vamos a tomar este tema de la pastoral, la ética pastoral, va a ser el curso que voy a dar en la última clase de Oren, hermanos, por mí para que el Señor me permita llegar a esta meta, ¿verdad? Y que sea presencial, a ver si lo logramos, hacer el Instituto Aquila y Priscila presencial, aunque tengamos que hacerlo cada 15 días, no sé qué vamos a hacer, pero que ya van a estar graduados porque ya van a tener sus 16 módulos, se va a hacer extra para algunos que deban algunos módulos, pero ahí vamos a ver qué importante, porque les digo porque lo estoy viendo, qué importante es cuando yo como individuo, como ministro del Señor, empiezo a pensar en mí. No, no es que no tenga que pensar en el agüita, tengo que hidratarme, tengo que saber qué es mi salud. No se trata de eso. Que yo esté diciendo, el egoísmo se da cuando yo puedo pararme por un vaso de agua y no lo hago, ¿verdad? Ahí es donde se da el egoísmo. Cuando yo me siento superior, cuando yo siento que todo lo merezco. Yo lo veo en mi nietecito que está hoy, tengo a todos los nietos aquí. Y mi nietecito, el más pequeño de 5 años, es totalmente egoísta. Lo veo en todas sus actitudes. Hoy hablé con él y le dije, ¿tienes manitas, hijo? ¿Pero por qué, abuelo? ¿Por qué no me lo pueden hacer mis primos? Claro, porque no. El que tú seas varón tiene que ser para que seas un hombre de Dios y autosuficiente en tu vida adulta. Tienes que aprender a hacer las cosas. Tienes que saber que tú puedes hacer las cosas. Mira, aquí está el abuelo y el abuelo parte lechuga, el abuelo parte tomate, el abuelo hace frijoles, refritos. ¿Por qué? Porque es un ser humano funcional. Dice, pero es que los demás nos pueden ayudar. Sí, estamos para ayudarnos unos a otros, pero no para ser egoístas. Ahora, pasando esto al ámbito del cuerpo de Cristo, es tremendo que las iglesias sean tan egoístas, ¿no? Tan egoístas. Por eso es tan complicado la misión, porque las iglesias somos egoístas. Gracias, Arturo, por tu lectura hasta el 58, ¿verdad, Arturo? Vamos al 59. Nosotros tenemos, porque hablamos de los hijos, ¿no? Aquí estamos hablando del egoísmo. Nosotros tenemos el llamado, pero nuestros hijos no. Soy mujer y eso me limita. Fíjense nada más que curioso, ¿no? Eh, Aquí tengo que decir algo que es extraordinario, como la obra del Señor siempre ha sido para hombres y para mujeres. No me parece que el hombre tenga el copyright de la obra de Dios y que la mujer lo hace cuando el hombre no lo hace. No me parece eso una idea muy enferma de ver el mundo. La obra de Dios no se hace correctamente cuando nosotros estamos sin quererlo hacer. Y siendo hombres o mujeres, somos llamados con igual responsabilidad a trabajar en la obra de Dios. Así que este no es un pretexto. Claro que hacemos misión, estamos evangelizando el barrio. Sí, es parte de hacer misión y estoy de acuerdo y claro que hacemos misión, vamos a tal lado, no. Se trata de ser una iglesia misionera. Se trata de que se sienta la obra misionera en nuestros poros, en nuestra respiración como iglesia. Mi cónyuge no comparte mi sentido misionero. Bueno, este es un asunto que es un pretexto, pero no me quita la responsabilidad de hacer misión, como no me quita la responsabilidad de hacer mi propio ministerio. No tengo suficiente información, pues hay que informarte, hermano. Hay mucha burocracia para participar en misiones.
pues con toda la burocracia. Algunos hermanos cuando van a las agencias misioneras se desesperan mucho porque pues hay estatutos, como les dije hace rato en el trabajo que voy a procurar, que el Señor ha puesto en mi corazón, de hacer una ofrenda para un hermano, no simplemente es ir y juntar el dinero. Tengo que allegarme de un tesorero que tenga responsabilidad en una iglesia, tengo que allegarme de un auditor que audite nuestro trabajo, dar cuentas claras. Y a veces cuando los hermanos he hecho este trabajo en alguna ocasión, les digo, hermano, no me mandes el dinero a mí, mándaselo al tesorero porque él te debe dar un recibo. Ay, hermano, pero es que yo tengo su cuenta, es más fácil. Sí, hermano, pero entiéndeme que es un proceso y un trabajo. Y a veces las estructuras nos frustran, ¿no? Las estructuras cuando son muy rígidas nos frustran. Las agencias misioneras tienen estructuras misioneras muy, muy complejas. Ahora mismo yo trabajo en una asociación civil que es la Comité Central Menonita y estando ahí veo sus estructuras y me admiro toda la burocracia que hay para tomar una decisión de darle una caja de cereal a unos hermanos en Chiapas que están necesitando, ¿no? Y entonces yo digo, carambas, yo si estuviera ahí se los enviaría, pero luego cuando veo el proceso, las cuentas que se tienen que dar, cómo tienen su estructura, es una estructura gigantesca, ¿no? Que de alguna manera debe existir porque si no fuera así, pues somos humanos y fallamos. Entonces, no nos desalentemos. Si alguna vez van a una agencia misionera, no se desalienten porque aparentemente son complejas sus estructuras. Sí, son bastante complejas, se los puedo decir. ¿Dónde me quedé? Que con todos los problemas, 65, con todos los problemas que tiene la gente, no podemos pensar en otras cosas. Hay mucho de emoción en este tema, falta madurez. Es una de las cosas que son de los pretextos que me parece a mí que son absurdos, pero son muy comunes. La gente piensa que ir a misiones es como ir de vacaciones a Cancún. No hay un dejar el corazón, dejar la vida para seguir la obra misionera, ¿no? Entonces, ahí vamos. Si me quieren seguir ayudando, ya no nos faltan hasta el 74. ¿Quién me ayuda? Ya se me olvidó. A ver, me quedé. Adelante, Arturo. Adelante, Arturo. En el 65, con todos los problemas que tiene la gente, no podemos pensar en ¿Lo otra puedo leer cosa. yo, maestro? Sí, claro que sí. Ayúdame, Mirella. Ya te ando cambiando el nombre. Sí, pero no se preocupe. Tengo otra que es. Es la 67, ¿verdad? Gracias, Arturo, y nos ayuda Mirella. Dice la 67, los que quieren salir es porque están escapando de algo. La 68, si me voy, ¿quién cuidará de mi familia? La 69, cuando termine mi preparación profesional? La 70, misiones es un llamado especial para gente especial. La 71, yo quiero ir, pero no tan lejos. La 72, en mi iglesia no hay gente profesional. La 73, un pastor no pone a sus miembros en riesgo enviándolos al campo. La 74, se invierte mucho y se logra muy poco. Gracias, Mirella. Ahí vemos cómo todo esto tiene que ver con egoísmos y con formas de pensar tan distintas que a veces tenemos cada uno de ellos. Me llama mucho la atención una de ellas, porque es común que cuando nosotros vamos a misión, pues toda salida, que yo vaya a la esquina hay un riesgo, ¿verdad? Entonces, y yo he escuchado mucho, ay, pero ¿cómo van a llevar a los muchachos a la misión? A nosotros nos tocó eh, finales no recuerdo el año, eh, aquí hubo un surgimiento eh, de una pues grupo delictivo que se molestó mucho porque habían
tomado preso a alguno de sus integrantes y hicieron lo que llaman bloqueos carreteros. Y justo los jóvenes de nuestra comunidad iban a esa región donde estaba el problema. Y entonces la pregunta cuando sucedió fue exactamente eso. Y el reclamo de algunos padres y algunos hermanos de la iglesia, ¿por qué decidieron ir a ese lugar? Naturalmente nosotros decidimos, aunque había problemas fuertes en la región, era una región con conflicto, no había el bloqueo carretero, ¿no? Y mi yerno dice que pues iban en la carretera cuando de repente vieron que se les atraviesa un tráiler y lo empiezan a prender y gente corriendo por los carros con metralletas. Los muchachos estaban muy espantados, o sea, el riesgo, pero ese riesgo no es porque uno vaya a misión, ese riesgo es porque el mundo es peligroso, ¿no? Y Dios los cuidó naturalmente y los trajo de regreso, tomaron la decisión de regresar. Ellos como líderes de los jóvenes tomaron la decisión de regresar en ese momento, no se van a meter ahí, sí debemos ser precavidos, pero de alguna manera todo esto tiene que ver con este trabajo de ir buscando la mejor manera de hacer misión. Naturalmente, pues al lugar que vayas hay riesgo, ¿no? Eh, Algo que cuando yo pregunté a mi hija que decidió ir, pues prácticamente a hacer un trabajo de transcultural y de inmersión en un país tan lejano como Mozambique, vi que cuando yo empecé a preguntarle sobre las tasas de mortalidad, sobre las circunstancias difíciles allá, cuáles eran los peligros, cuáles eran las enfermedades, pues la lista crecía cada vez que me preguntaba y había que ir con ciertas vacunas y con muchas cosas, bueno, es parte de la vida, ¿no? Entonces, realmente, si uno quiere hacer misión, tiene que dejar a algún lado la palabra excusas. Simplemente va y lo hace. Y el letrerito de abajo, ahora sí Arturo me ayudas a leerlo, ya te dejo leer ahora, después de que Mireia nos ayudó. Perdón por lo de cambiar de nombre a Mirel. Pero ayúdame ahora, Arturo, por favor. Sí, me gustó. Desde las 4 preguntas. No, donde dice las 4 preguntas las vamos a omitir. Por Ok, favor, la gran comisión con signos de admiración. ok. La gran comisión no es la gran sugerencia, no es la gran sugerencia, pero infelizmente puede ser la gran omisión si con humildad no abrimos nuestro corazón para Dios y su misión. Dios está preocupado con los perdidos, su corazón está enfocado hacia aquellos sin acceso al Evangelio, en aquellos muchos que mueren a cada día sin nunca haber escuchado de que hay un Salvador de su Hijo Jesús. Gracias, Arturo. Es bonita esta parte, ¿no? La gran comisión no es la gran sugerencia, no es una invitación, ay, si quieres puedes hacerlo. Esta gran comisión dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la misión de Dios, ¿verdad? Mission Dei, dice la palabra latina que identifica esta misión de Dios en este versículo. Desafortunadamente, esta gran omisión se conoce como la gran omisión porque la iglesia no lo hace. La iglesia se forma, se estructura, sobrevive, crece, se enriquece, pero no va a ser la misión. Entonces, tenemos que estar cuidando con mucho, tener mucho, mucho cuidado por esto. Entonces, aquí vamos hoy estuve pasando, entre paréntesis, hacemos un paréntesis aquí, ahorita nos vamos a parar para poner café y vamos a tener un pequeño receso antes de entrar a la unidad 6 que vamos a adelantar en esta noche para ir avanzando ya en la siguiente página. Hoy estuve eh, pasando sus datos de asistencia, entonces voy eh, a sacar foto a media, ya decidí hacer un intermedio siempre, porque resulta que cuando saco la foto al final, algunos noté que no estaban y al revisar los videos veo que hay gente que se sale y se, se, no llega hasta el final. No sé si por razones de megas, de cosas. Entonces lo que voy a hacer ahora es tomar dos capturas de pantalla, si recuerdo bien, al medio tiempo, y también al escuchar yo mi propio trabajo,
me doy cuenta que hasta yo me estoy durmiendo, ¿no? Cuando reviso 1 hora y media de trabajo, me cuesta mucho trabajo tener contacto por tanto tiempo. Entonces vamos a hacer un intermedio, saco ahora mismo la captura de pantalla y así nos va a ayudar esto a... Ay, me metí donde no debía. Si no se me cae, es que cuando prendo muchas cosas, tengo problemas con la vida. Sí. A ver, voy a cerrar aquí y volver a meter. Permítanme un segundo. Y luego vamos a tener unos minutitos. Hay un bebé. Hola. O sea, aquí con su nombre no es tan importante. Sí, pero de repente sí resultó complejo, porque veía que a veces no llegaban todos al final. Aquí. Listo. Bueno, vamos a apagar nuestros micrófonos, cámaras. Son las 10:09. Tenemos 4 minutitos para ir por agua, para ir por un refresco, para ir por un... Y nos vemos aquí para el siguiente hora de la clase. Voy a apagar voy a pausar la grabación para que pueda continuar, ya si se queda, y nos vemos a las 10:15 para tener la siguiente parte. Bien, reanudamos entonces ahora con nuestra clase. Y bueno, todos recordamos el famoso capítulo 13 de Mateo. De 13:3, normalmente lo referimos cuando predicamos así 13:3, porque los primeros 2 versos hablan de que salió de un lugar. En el libro de Mateo es un evangelio geográfico, así se ha determinado el libro de Mateo como un evangelio geográfico, y este evangelio geográfico nos muestra, nos mueve a diferentes situaciones. Eh, lo que teníamos en la foto que vimos atrás es precisamente un semillero que tuve en algún tiempo. Yo le saqué foto y prediqué sobre Mateo 13 cuando vi estas hojitas que se llaman cotiledones que salen. Y el Evangelio de Mateo 13 dice que les hablaba en muchas, para 13:3, dice que les hablaba muchas cosas en parábolas. Este es el versículo 13:3, dice, y diciendo, y luego tiene 2 puntitos, y luego ya vienen las comillas, por lo menos en la versión más moderna, y dice, he aquí un sembrador, o en otra versión dice, había un sembrador que fue a sembrar la semilla, he aquí un sembrador salió a sembrar, y esta es la parábola del sembrador, ¿no? Entonces, esta parábola del sembrador nos sirve para hablar del siguiente tema que tenemos ahora, que es exactamente este tema de... vamos a ir aquí a nuestro manual, ponerlos para verlos porque luego ya no los veo. Ahí estamos. Entonces, ¿de qué se trata esta parábola de Mateo 13? Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron a las aves y las devoraron, y otra parte cayó en pedregal, 13:5, donde había mucha tierra, y brotó rápidamente, porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol se quemó, y ahí viene la parábola, ¿no? Del sembrador en Mateo capítulo 13. ¿Y cuál es la base bíblica realmente para ir a la parte de predicar el evangelio y de hacer misión? Dice, primera punto, perspectiva bíblica de la misión. Y aquí vamos a esta parte de la perspectiva bíblica de la misión y vamos rápidamente a ver esta parte en esta página que dice bendición a todas las familias de la tierra, ¿no? Entonces, aquí vamos a entrar ya a estudiar cómo la misión es parte del propósito
de Dios en la vida del ser humano. Entonces, voy a sacar mi pizarra para poner el título. Para que quede aquí como parte de esta parte de la unidad 6 que ya cambiamos ahora de... Ahí estamos. Unidad 6, perspectivas bíblicas misioneras. Entonces, vamos a ir ya a estas perspectivas bíblicas de la misión. Siempre hablar de una perspectiva bíblica es hablar de todo el propósito de Dios revelado a través de toda la Biblia. Y el primer propósito de Dios revelado a través de toda la Biblia inicia en el Génesis, como les dije, desde ese Génesis 11, 12, donde el Señor le dice a Moisés, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar donde yo te llevé, de donde viene el nombre hebreo, que significa quien traspasó el río, ¿no? Y este acontecimiento se da en esta primera misión de bendecir a todas las naciones de la tierra. El propósito de llevarlo fuera de ahí es que en él fueran benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? Entonces, ese es el propósito de la misión de Dios, bendecir a las familias de la tierra. Este sentido de bendición tiene que ser muy claro en el sentido de la economía del reino de Dios. Aunque naturalmente nadie se está peleado con una cuenta de más de 8 ceros en el banco, ¿verdad? O 9 ceros. Nadie estaría peleado con esto. Definitoriamente, no hay que confundir lo que es la bendición de Dios con tener dinero o tener recursos. Son dos cosas muy distintas. Muy unidas, el hilo divisorio es muy difícil de separar, pero la bendición de Dios es la bendición de Dios. ¿Recuerdan la parábola de aquel hombre que dice, necio, esta noche han venido a pedir tu alma? ¿Qué tenía él? No tenía la bendición de Dios. Tenía las riquezas y se jactaba de sí mismo de tener las riquezas. Quien tiene la bendición de Dios, pues tiene todas las riquezas de Dios. Además de todo, tiene lo suficiente, porque dice Pablo, sé tener y sé no tener, en la carta que escribe a los Corintios. Entonces, ¿qué es la bendición de Dios? Vamos a ir leyendo ahí al respecto. ¿Qué es la bendición de Dios? Ahí ya pasamos, ahora sí, a nuestra página 17 y empezamos con este pedacito que vamos a adelantar, porque me parece, esta parte es muy bonita para mí porque tiene que ver con la parte del trabajo que Dios nos está permitiendo hacer a cada uno de nosotros y debemos identificarnos mucho con ese trabajo. Dice, la Biblia no contiene pasajes sobre misión. La Biblia es el libro de misiones porque de principio a fin revela el plan eterno de Dios que redime al hombre para que tenga comunión con él. Esta frase del autor del manual es muy bonita. La Biblia no tiene un capítulo específico de la misión. La Biblia entera es el libro de la misión de Dios, que la misión de Dios es bendecir a las naciones de la tierra. Desde Génesis a Apocalipsis, vemos cómo Dios busca conciliar al hombre consigo mismo a través de la sangre del Cordero. Aquí tengo que decir algo porque constantemente lo escucho y es una buena interpretación de la palabra, me parece adecuada. Sin embargo, yo quisiera darle un fondo más amplio a esta palabra de la reconciliación. Dice aquí que Dios busca reconciliar. Subraya ahí la palabra reconciliar. La palabra reconciliare, la palabra latina reconciliare, es volver a unir. Religare es la palabra que se utiliza para la raíz de la palabra religión, volver a unir. Pero esta palabra religare, tiene una acepción que es más bonita, que me gusta más, que significa entretejer. Entretejer es esta relación íntima que se puede tener. Dios quiere tener relación con nosotros. Por eso Pablo en Gálatas
dice cuando está discutiendo, porque fuerte discute con los Gálatas, dice, porque Dios nos conoció, dice, somos conocidos, hemos conocido a Dios, dice, más bien, corrige él mismo en su propia escritura, más bien Él nos conoció a nosotros. Esta es la reconciliación, el releere, el religare, y fíjense qué interesante, porque acabo de dar la acepción de la palabra releer, que quiere decir volver a o leer, es esta parte de la religión que tiene que ver con establecer los nexos, como las letras se van acomodando aquí en la lectura. Fíjense bien cómo esta primera oración son letras sueltas, son letras que por sí no tienen ningún sentido, pero al acomodarse de una manera hacen una red maravillosa cuando dice, la Biblia no contiene pasajes sobre la misión. La Biblia es el libro de misiones porque de principio a fin revela el plan eterno de Dios de redimir al hombre para que tenga comunión con él. Todas esas palabras leídas así nos hablan de una estructura de lenguaje que va religándose o tejiéndose en una red maravillosa. La religión, a veces cuando es una bonita frase también, con la cual estoy totalmente de acuerdo, que dice que nosotros no tenemos una religión, sino una relación, es totalmente correcto, pero la religión en el sentido correcto de la palabra religare es muy bonita, porque es esa ligadura, ese contexto que nos da a todos esta unión unos con otros, que nos hace ser comunidad, y este sentido es muy bueno porque al final es lo que hace Dios desde el principio. Eh, ejemplo de esta palabra releere o religare es lo que hace el pueblo de Israel en medio del cautiverio. Ellos se llevan los rollos del libro y cuando están allá se van a la sinagoga, se juntan junto a los ríos y empiezan a leer. Posiblemente de ahí esa relectura que hicieron surge el concepto de religión, de releer, de restablecer reglas, de restablecer redenciones, de restablecer reconciliaciones, porque se dan cuenta que han perdido el piso y están por otro lado. Nuestras propias vidas muchas veces tienen que ser releídas. Una parte importantísima de nuestras vidas es saber releer nuestras vidas. Es cuando nosotros decimos y reflexionamos, carambas, lo que hasta aquí estoy haciendo, ¿cómo lo cambio? Uno va aprendiendo en la vida que hay que releerse a sí mismo. Las, no me gusta mucho usar la frase que se usa ahora, pero se dice que se desconstruyen y se vuelven a construir. En parte puede ser, pero es más profundo que esto. Es una reconciliación o una hechura divina de Dios que tenemos que ir construyendo en nuestras propias vidas, dejando lo que está mal en nosotros y construyendo cosas buenas. Ese es el trabajo que tenemos que hacer constantemente en nuestras vidas. Por eso aquí nos dice que desde Génesis hasta Apocalipsis vemos cómo Dios busca reconciliar al hombre consigo mismo a través de la sangre del Cordero. Ya desde Génesis vemos a Dios proveyendo proveyendo para cubrir el pecado del hombre. En Génesis 3:21 recuerdan que mató unos animalitos para que usaran la piel y no sintieran su vergüenza. Y luego, en toda la Biblia, vemos cómo Dios busca reconciliar al hombre consigo mismo a través de sacrificios sustitutorios o de sacrificios sustitutos, que viene a ser desde el padre Abraham, que va a, a sacrificar a su hijo Isaac, hasta la dación de las leyes, donde establece que esas son las normas que están delante de Dios, pero como no vamos a poder cumplirlas, nos da los sacrificios para que los podamos cumplir. Apocalipsis termina con la adoración de todas las naciones, pueblos, tribus, lenguas, por la redención obtenida a través de la sangre de Jesucristo. Y tenemos ese versículo, alguien lo tiene ahí, antes de leer a don John Stott, este personaje que le dije que era parte del proceso de evangelismo del siglo pasado, don John Stott. ¿Alguien tiene Apocalipsis 7:9? Espero que esté ahí la cita. Si no, dejen buscar
A ver, parece que Arturo lo tiene. ¿Lo tienes, Arturo? Debí moverte, pero no supe si estabas hojeando la Biblia o no, estabas en otro. Manuel, adelante. 7:9. 7:9 de Apocalipsis. Gracias, Pastor Manuel. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Hasta ahí nada más? Ahí nada más. Ese es el punto culminante de la historia humana, de la sociedad humana, de la humanidad como sociedad, como ente que mueve el mundo, es y estar delante del Cordero. Tribus, lenguas, por la redención. Entonces, ¿qué somos llamados? Pues a llevar a estas personas a la redención. Y ahora sí, vamos ahí al manual. Ahora sí, Arturo, si estás ahí, me ayudas con esa primera frase entrecomillada que dice John Stott, escribe. Es una bonita nota que pusieron ahí de John Stott, donde dice, en la Biblia, John Stott escribe, si la Biblia, la evangelización del mundo no solo sería imposible, sino aún inconcebible. La Biblia es la que pone sobre nosotros la responsabilidad de evangelizar el mundo. Nos da un mensaje para proclamar, nos dice cómo proclamarlo y nos asegura el poder de Dios para la salvación de todo hombre perdido. la Biblia definitivamente, la perspectiva bíblica es la misión de Dios. También agrega, sigue adelante con lo que agrega Stott. También agrega, por lo tanto, nuestro mandato para la evangelización mundial es la Biblia entera. La encontramos en la creación, debido a la cual todo ser humano es responsable ante Dios, en el carácter de Dios, como Dios amoroso y compasivo, no deseando que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. En las promesas de Dios, de todas las familias de la tierra sean bendecidas en Abraham y que llegaran a ser la herencia del Mesías. El Espíritu de Dios, quien da convicción de pecado, es testigo de Cristo e impulsa a la iglesia a la evangelización. Y en la iglesia de Dios, la cual es una comunidad misionera internacional, bajo las órdenes de evangelizar hasta que Cristo regrese. Muy bien, gracias Arturo. Entonces, eso que John Stott, que escribió a él escribía para universitarios, hizo un movimiento de evangelización que tuvo un impacto muy grande en el mundo, es precisamente lo que nos debe buscar a nosotros, entender que las misiones son importantes porque Dios busca personas dispuestas para llevar a cabo su plan eterno. Dios encuentra que Abraham es un amigo con el cual puede compartir abiertamente su plan, así como lo suele hacer con sus amigos. Juan 15:15. Vosotros sois mis amigos, es lo que dice Juan 15:15. En Génesis 12:1-4 leemos, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, versículos que les mencioné en Génesis 12, y tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán malditos en ti todas las familias de la tierra. Antes de leer el comentario del manual, para terminar, ya vamos casi a cerrar, hay que volver a recalcar esto donde el Abraham, que está ahí, Abraham, que está sin H, como Abraham, después de cambiar el nombre de Dios, estaba en un lugar privilegiado, estaba en un lugar, la llamada media luna de la fertilidad, entre el Tigris y el Éufrates, en un lugar muy apropiado para que la ganadería, la agricultura floreciera en un lugar de alto privilegio de vida, ¿verdad? Con todos los recursos naturales a la mano. Y el Señor le dice, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y tiene que cruzar un gran río, y por eso este cruce con todo lo que llevaba se le conoce como
Abraham el hebreo, ¿verdad? El que había cruzado el río. De tal manera que él obedece a Dios, dice, más tarde Dios le repite a Abraham la bendición y propósito al punto de declarar la fuerza de ella con un juramento. Esto está en Génesis 22, 15 al 18. Luego Dios repite el mismo plan a su hijo Isaac y luego lo repite también ese mismo plan en Génesis 26 y también se lo repite a Jacob, que sería después, Jacob sería después Israel, que sería el de los 12 hijos de las 12 tribus de Israel. Y este es el plan de las naciones. ¿En qué consiste este plan? Condición indispensable para que se cumpla el plan, fe y separación. Esas son las dos condiciones. Cree y vete de donde estás. Ese es el plan de la separación. Para que se cumpla el plan de Dios en la vida de Abraham, ahora sí con H-A-M, en primer lugar, debería creer que era fiel el que le prometió. Eso nos lo dice Hebreos, ¿no? En capítulo 11. Su fe iba a ir acompañada de obras que demostraran que su fe era verdadera. Es decir, así lo expresa John MacArthur y dice, no somos salvos por obras, sino por fe, pero nuestras obras demuestran si tenemos la fe que salva. Y Santiago dice, muéstrame tus obras y yo te mostraré tu fe. El famoso predicador John Spurgeon dice, solo en la medida de mi entrega puedo demostrar mi fe, porque no existe creencia sin amor y amor sin entrega. Dos frases importantes. Y después de esta palabra de Spurgeon, que tenemos que tener aquí, el alto final, podemos decir, para parar ahí en final del 18 y principios del 19, podemos ver cómo interactúa estas dos características, el llamado a Abraham, el pueblo de Israel, a Isaías y a cada uno de nosotros para que el plan de salvación se lleve a cabo. Dios precisa personas que crean en Él y lo demuestren, dando pasos de separación. Recuerdan a Isaías cuando dice, soy miserable de mí, voy a morir porque estoy delante de un Dios santo. Santo significa separado para Dios, entregado, consagrado. La misión, aquí vamos a parar después de esta palabra santo, que vamos a analizar con más calma en la siguiente clase, desde la Biblia, pero la misión se basa en esto, poder ser separados para Dios, estar separados para Dios. No se trata de una santurronería, la santificación tiene el principio tengo una misión. No hay santificación sin misión. Esto es una parte importante de la misionología. No hay santificación si no voy a algún lugar. O sea, decir, me separo de todo lo malo simplemente para estar para Dios. No, no, no. Eso se llama monasticismo, eso se llama decir estoy fuera del mundo y no estoy en el mundo. Dice, están en el mundo y tienen que afrontar y estar separados del mundo, naturalmente. Pero estoy separado del mundo porque tengo una misión, ¿verdad? Tengo un lugar a donde llegar. Ese es el principio fundamental de la santificación. Arrancaremos la siguiente clase precisamente con esto. Aquí tengo prácticamente todos los que tenía antes en la foto, entonces ya no es necesario tener la nueva foto. Ya con la pasada no estamos de más, pero sí, que prendan sus cámaras los que están, en fin, tengo sus nombres y los que están ahí. Los que están dobles también sé que ya están dobles. Entonces ahí vamos a